Hoy voy a hablaros de un tema muy peculiar, que son las piedras. 3 frases nos van a ayudar. Una primera, aquella que San José María, refiriéndose al pilar, pero indudablemente sirve para cualquier iglesia, decía: estos muros que parecen de piedra, pero están hechos de amor. La segunda, esa insistencia de los padres de la iglesia, que nosotros hemos de ser como piedras vivas para construir ese edificio que es la iglesia. Y la tercera, leyendo el otro día una entrevista de una amiga mía, Elga, que es escritora, recordaba una tradición andina donde se dicen que cuando las piedras ven a uno llorar, las piedras lloran. Y se me ocurría que esas piedras vivas que somos cada uno de nosotros, hemos de ser como esas piedras que saben escuchar, esas piedras andinas, que saben hacerse cargo de los problemas de los demás, pero que lo hemos de hacer de cara a conducirles a lo que dentro de poco vamos a celebrar, la fiesta de todos los santos, que es la fiesta de la alegría, es la de la bienaventuranza. ¿Qué camino nos presenta el Señor por delante más maravillosos? Esa piedra viva de amor que construye la iglesia, escuchando a los demás, animando a los demás, dándole sentido a su vida, acercándoles al Señor y descubriendo lo que es la vida cristiana. Bienaventurados. Alegraos y gozaos, dirá el Señor, porque vuestro nombre está escrito en el reino de los cielos. Alegraos y gozaos ya ahora, porque el Señor camina con nosotros, y alegraos y gozaos porque el Señor nos espera el día de mañana en los cielos para que gocemos de Él por toda la eternidad. Qué vida más maravillosa la vida cristiana. Anímate a ser esa piedra viva que escucha a los demás, que llore con los demás, pero que acabe riendo con todos y cada uno de los que se encuentran en tu vida. Hasta la próxima, un saludo muy fuerte. Chao, que Dios te bendiga.